Yo creo que es importante subrayar de dónde tenemos que partir, desde luego, y es obviamente de los esfuerzos internacionales, de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Y ahí está definido lo que es las conductas que deben ser sancionadas en materia de trata de personas y cuál es la relación entre la convención y el protocolo y las otras obligaciones internacionales que el país tiene que adoptar. No se puede leer, y lo hemos repetido muchas veces, el protocolo sin entenderlo como parte integrante de la propia Convención de la Palermo contra la delincuencia transnacional organizada. Son una unidad, porque así lo dice la propia Convención y el propio protocolo. Y ahí están definidas cuáles son las obligaciones internacionales de un país, que en primera instancia son de poner los tipos penales adecuados a cada una de sus culturas y desarrollarlos. El artículo 5 del protocolo, que tiene una definición de lo que es trata de personas, es una definición, no un tipo penal. Y ese es un elemento extraordinariamente importante porque algunos, sin entender, cosa que subrayó aquí la colega de UNODC, que estuvo en la mesa pasada, sin entender cómo se configuró la definición de la Convención de Palermo, en donde participaron pues más de 100 países, ¿verdad?, en la redacción de estos elementos. Es un consenso internacional, pues pretenden hacer el tipo penal, o sea, la definición un tipo penal, y eso nunca va a resultar. En primer lugar, porque las tradiciones culturales jurídicas son distintas. En segundo lugar, porque las obligaciones que tienen los fiscales en cada uno de los países son distintos, mientras que países como México tienen el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal. Hay países como Estados Unidos que no los tienen. Y en consecuencia, el fiscal necesita un tipo penal muy abierto para poder elegir qué pedazo de la conducta va a ser sancionado, mientras que en los tipos penales, en la redacción de tipos penales de los países del derecho continental, pues se requiere mucho más precisión, precisamente por el principio de obligatoriedad de la acción penal. Bien, fíjense bien, teóricamente, ¿ya lo apagué? Sí. Ok. En delitos instantáneos, delitos permanentes, ¿verdad?, delitos continuados, y hay delitos que yo llamo proceso. ¿Qué cosa es un delito proceso? Es toda una actividad criminalizada. Ejemplo, pues es, lo más claro es el narcotráfico, ¿verdad? Es un delito sembrar, cosechar, producir, es un delito transformar cualquier elemento que tiene que ver con drogas, es un delito comprar, es un delito vender, es un delito importar, es un delito exportar, es un delito poseer. Son delitos proceso porque todo está sancionado y la sanción puede ser horizontal, ¿verdad? O sea, las conductas pueden ser horizontales o también podemos verlos desde una perspectiva vertical, ¿verdad? Financiamiento del narcotráfico antes de que suceda, o posteriores, el lavado de dinero, ocultar el producto del narcotráfico. Entonces, criminaliza todo un aspecto que es extraordinariamente amplio en el proceso económico que implica el narcotráfico.
En materia de delincuencia organizada, la Convención contra la Delincuencia Organizada también tiene ese efecto de ser un delito proceso. Se sanciona una serie de conductas que están vinculadas con estos elementos. La trata de personas, por la definición que está en el artículo 5 y el impacto que tiene con toda la otra parte de la Convención, también es un delito proceso. Y de ahí que se entienda que, como subrayó la colega de UNODC, que la demanda puede ser analizada también como parte de estos elementos que tienen que tomarse en consideración para poder sancionar todos los aspectos que tiene, todas las conductas que están en la propia convención. Frecuentemente hemos visto procesos evolutivos, ¿verdad?, de lo que, por ejemplo, en México fue la ley del año 2007, la ley federal contra la trata de personas del 2007, que en realidad copiaba la definición de Palermo y la hacía un tipo penal, a la evolución que han tenido estos instrumentos de tipificación en México y en otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Y la ley del año 2012, que fue desarrollada en esta Cámara de Diputados durante todo el año 2010, se empezó a trabajar, 2011, ¿verdad? Y llegó al día 12 de junio del año 2012, en el que se promulgó esta ley que tiene un cambio de paradigma completamente distinto del modelo anterior, que era la ley del 2007. Ese cambio de paradigma en materia de tipificación, pues ha sido verdaderamente importante. ¿Por qué? Y no sé qué están viendo allá arriba, porque no tengo control de lo que están viendo, no veo y no me puedo parar porque me duele el pie, ¿verdad? Como ven ustedes, pero la ley estableció un modelo de doble piso. ¿Qué es un modelo de doble piso? Es desarrollar, ¿verdad?, una estructura con delitos determinantes, como dice la Convención de Palermo, o predicate offenses, como se dice en los Estados Unidos. Es decir, es un modelo en donde hay dos elementos, igual que en delincuencia organizada. Uno es el delito de organización y el otro son los delitos determinantes como narcotráfico, como secuestro, como lavado de dinero, trata de personas, etcétera. Es un modelo de doble piso. Nuestra ley tiene ese modelo. En el artículo 10 de la ley se establece lo que es las conductas asociadas a la explotación. En el del artículo 11 en delante se establecen las conductas que son las conductas de explotación. Y ese doble piso es lo que permite afinar y distinguir unas conductas de otras, ¿verdad? Las del artículo 10 son conductas que son asociadas a la explotación, el capturar, el transportar, el entregar, por ejemplo, de las conductas de explotación. Hay un debate, para mí verdaderamente absurdo, ¿verdad?, si la trata es distinta de la explotación. Pero en este país se produce ese debate, absurdo desde mi punto de vista, por una razón que no debemos de soslayar. Y es muy simple, se las voy a explicar. El artículo 73, fracción 21 de la Constitución prevé que el Congreso de la Unión puede emitir leyes en materia de trata de personas, pero no en materia de explotación. Entonces es un debate falaz desde nuestro punto de vista la distinción entre explotación y trata de personas, porque lo que busca
es que no tenga competencia este Congreso de la Unión para emitir una ley que abarque ambos aspectos. Ese debate podría ser ridículo en cualquier otro país de Latinoamérica, ¿verdad? Pero aquí es un debate absolutamente impuesto por lo que se busca hacer de que solamente este Congreso de la Unión tenga competencia en materia de trata, pero no de explotación. Para mí, conceptualmente, como lo dice Palermo, la explotación y la trata van unidas, ¿verdad? Yo no la puedo distinguir. Fíjense bien que una de las grandes aportaciones de la ley del 2012 mexicana es que distinguió muchos tipos de explotación y los definió. Los tipos no son ni mucho menos perfectos y tienen una gran cantidad de errores por la técnica de negociación que se da actualmente en esta Cámara y en la Cámara de Senadores, con la intervención de muchos grupos y de muchas opiniones que le quitan grado técnico, ¿verdad?, la discusión teórica de lo que es y no la trata, la explotación o cualquier otra conducta penal o incluso en la redacción de los códigos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está altamente ideologizado en este país. No es técnica la discusión, es una discusión que se da de manera política y por lo tanto el resultado pues son leyes imperfectas, para que hay que decirlo de manera muy clara. Sin embargo, en la materia que estamos aquí desarrollando, claramente existían en el proyecto que salió de esta Cámara de Diputados en 2011, existían las definiciones muy claras de lo que era la explotación sexual en 3 elementos. Hoy no quedó así de claro en los tipos penales, sin embargo, sí podemos establecer que el artículo 14 de nuestra ley es una ley que sanciona la explotación sexual sin ningún tipo de agravantes, mientras que el artículo 13 tiene agravantes en los elementos de definición. Aquí ha habido una discusión entre si los tipos penales tienen que tener medios comisivos o no, ¿verdad? Y algunos senadores o senadoras pues han tratado de establecer esa discusión de que los tipos penales tienen que tener medios comisivos. Yo voy a tocar el tema a partir de aquí, analizando el proceso evolutivo que han tenido las legislaciones en América Latina. Y a partir de 2011 hemos tenido 12 países que han emitido nuevas leyes en materia de trata de personas. De ellos, 8 países han quitado los medios comisivos. Y este es un elemento que dejará a algunas senadoras sin argumentos para reintroducir los elementos o los medios comisivos. Y lo voy a explicar por qué. Porque 8 países, entre los que están México, entre los que está Panamá, Ecuador, no sé si lo están viendo ahí, ¿verdad?, Argentina, y otros 8 países han elaborado tipos penales sin medios comisivos. Es decir, el replanteamiento, ¿verdad?, de que no se requieren medios comisivos para los tipos penales de trata ni de explotación sexual es un replanteamiento que se puede dar en toda América Latina y, como dije, deja sin argumentos a algunas o algunos que proponen el regreso de los medios comisivos en los tipos penales de trata de personas. ¿Usted tiene alguna pregunta? Solicitarle amablemente que para quienes no somos estudiantes del derecho nos explique lo que acaba de decir. Perfectamente. Sí. Los medios comisivos son medios que tienen que ver con elementos subjetivos para poder ser desarrollados, ¿verdad? El que con engaño, el que con abuso de poder. ¿Y por qué los medios comisivos son tan importantes en los planteamientos que están
desarrollando algunas personas, porque es mucho más difícil de probar. Si yo soy un fiscal y me piden que pruebe el engaño siempre tiene un elemento subjetivo, ¿verdad? Requiere la declaración directa de una víctima para que pueda ser sancionado la conducta, ¿verdad? ¿Cómo demuestro el engaño? Pues el engaño es una parte subjetiva de la víctima, ¿verdad? La víctima tiene que demostrar el engaño. En una buena parte de los tipos penales que se encuentran en la ley mexicana del 2012, no hay medios comisivos. Se puede probar la conducta de trata de persona y o explotación mediante otros elementos que no tienen que ver con las declaraciones de las víctimas. Ejemplo, en el artículo 19 de nuestra ley, que señala claramente el engaño en la prestación de servicios sexuales, por ejemplo, en el cual basta con que una persona haga publicidad solicitando camareras, ¿verdad? Cuando en realidad lo que quería es que fueran personas que se dediquen a la prostitución. Basta con demostrar que no pidió personas que se dedicaran a la prostitución, sino camareras, y luego están desarrollando esa actividad para que se pueda probar el tipo penal. Y fíjense bien, yo no necesito la declaración de la víctima, porque está basada en elementos objetivos, ¿verdad? Y ese es un elemento fundamental. Por eso quieren regresar los medios comisivos al tipo penal del artículo 10 y otros tipos penales en nuestra ley. Vamos a ver ahí el modelo del cual se acaba de recibir Yanina, de Argentina, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo en todos los países latinoamericanos. Es algo que nadie ha estudiado, me parece a mí, pero es importante estudiar. En todos los países latinoamericanos, en esos 8 países que comenté, hay un tipo penal básico sin medios comisivos, y los medios comisivos se vuelven agravantes o tipos penales agravados, una u otra, ¿verdad? Es decir, aumenta la pena si yo pruebo engaño, pero no necesito probar el engaño en el tipo básico. Y eso es extraordinariamente importante porque de esa manera no expongo a la víctima a realizar una declaración que posteriormente puede ser, digamos, destruida mediante la amenaza. Recordemos que la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional tiene delitos que están, digamos, asociados también a la obstrucción de la justicia, por ejemplo, o a la corrupción de las autoridades vinculadas a delincuencia organizada o trata de personas. No solamente lavado de dinero por arriba, no solamente la financiación del delito por abajo, sino estas conductas que están al lado de. Por eso lo ve de manera integral, ¿verdad? Por eso yo lo llamo un delito proceso a todo lo que está, digamos, en el entorno de estos aspectos. Fíjense bien, nuestra ley tiene un artículo que sanciona con prisión de 20 a 40 años a una persona que usa, solicita o consume un servicio o un producto vinculado a la trata de personas cuando lo hace a sabiendas, ¿verdad? Se requiere el a sabiendas, que es el conocimiento de la persona para que pueda ser sancionado. Este tipo penal, que yo sepa, en los 4 años no ha sido utilizado nunca en nuestro país, pero permitiría desde luego sancionar a un consumidor que, sabiendo de la situación de trata, y eso es particularmente importante subrayarlo en el caso de niñas, niños o adolescentes, sabiendo que se trata de este aspecto, pues lo puede, digamos, tendría que ser sancionado si se demuestra que el consumidor lo sabía, y es evidente que lo sabía si está consumiendo un servicio sexual, por ejemplo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. De todas maneras, yo no conozco ningún caso.
Y eso no es un problema de tipo penal, es un problema de entrenamiento de los fiscales y de los jueces, que ese es el elemento que tenemos que considerar después de los tipos penales, desde luego. Vamos a ver ahí un poco más adelante cómo Argentina, fíjense bien, por eso podemos ver un proceso evolutivo muy importante desde 2011, cuando se está discutiendo en México la nueva Ley General contra la Trata de Personas. En esta misma Cámara de Diputados están los proyectos y empiezan a salir las legislaciones, ¿verdad?, en la materia, ¿no? Ustedes ven ahí cómo la legislación de Argentina no tiene medios comisivos y es de, como ya lo dijo Yanina, de diciembre del 2012, ¿verdad? Y los tipos penales que ustedes ven ahí siguen, en términos generales, digamos, este modelo sin medios comisivos, y cuando hay medios comisivos son tipos agravados, es decir, aumentan la penalidad. Cuando se trata del engaño, el abuso de poder, la vulnerabilidad, etcétera, 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 aumentan la penalidad, pero se puede probar el tipo básico sin esos medios comisivos. Bueno, el siguiente país que vemos ahí, ¿cuál es? Argentina. Después de Argentina, ¿cuál es? ¿Perdón? Es que no veo y mi computadora no tiene ya batería. Costa Rica, ¿verdad? La ley de Costa Rica también es de 2012-2013 que entra en vigor y tiene tipos penales que no tienen medios comisivos. Ustedes lo pueden ver ahí. Hay distintos tipos penales que no requieren los medios comisivos ni en la parte que tiene que ver con la prostitución, la explotación de la prostitución, ni con las otras conductas asociadas a la trata. Todos los tipos penales que ustedes están viendo ahí están vinculados desde luego a los medios comisivos como agravantes. Luego, ¿qué otro país sigue después de Costa Rica? ¿Podemos ver ahí alguno? Ecuador, ¿verdad? Fíjense bien, en el Ecuador saca su código integral, ¿verdad? Es el único país de América Latina o del mundo que yo conozca que tiene un solo código penal, procesal penal y de ejecución penal al mismo tiempo. Y en el código del Ecuador, ustedes pueden ver que el delito de trata de personas tiene el mismo modelo de doble piso y hay delitos de explotación idénticos como existen en la ley mexicana, ¿verdad? Y estamos hablando que ese es del 2013, si no me equivoco, porque fue desarrollado también entre 2011, 2012 y 2013 como modelo de sanción. Ahí tienen ustedes la misma idea, no hay medios comisivos en el Código del Ecuador y tienen el mismo elemento, ¿verdad?, de que los delitos de captación, entrega, transporte, etcétera, 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 esas conductas están vinculados a los delitos de explotación, pero los une en un solo capítulo el Código del Ecuador, es decir, es bastante parecido al modelo de la ley mexicana. Yo diría que es mejor la redacción de la ley ecuatoriana por un asunto, no fue ideologizada, ¿verdad? En esta Cámara y en la Cámara de Senadores sí hubo unos jaloneos tremendos y ahí actuaron de manera más técnica a la hora que redactaron su código. El siguiente país es Panamá, ¿verdad? O Salvador, ¿qué dice ahí? Perdónenme, no veo y no me puedo poner. Salvador. Bueno, pues encontramos un elemento muy importante en El Salvador, ¿verdad? En el Código Penal, ustedes tienen en la redacción anterior que efectivamente había medios comisivos, como vamos a ver al final, pero en la nueva ley de trata de personas de Salvador, que es de 2012 o 2013, 14, ¿verdad? Ustedes tienen el artículo 54 que elimina completamente los medios comisivos porque los refiere con el mismo doble piso al artículo 3 de la propia ley del Salvador. Sin embargo, es verdaderamente interesante que en la redacción del Código Penal del Salvador incluyeron algunos delitos que son verdaderamente interesantes.
es el primer país de Latinoamérica que sanciona desde el año 2004 la demanda y el consumo, dice ahí, de prostitución y servicios, ¿cómo se llama? Y la explotación de servicios sexuales. Estamos hablando del 2004, que es verdaderamente interesante porque la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y el protocolo entran en vigor en septiembre del año 2003. Es decir, yo desconozco cómo y por qué El Salvador tuvo esta idea de introducirla desde esa fecha, pero marca desde luego un paradigma en América Latina que yo, antes de este estudio que estoy ahora presentando, desconocía, y se los digo con toda franqueza, ¿verdad? Lo acabo de descubrir en estos días que preparaba esta presentación, y sin embargo es el primer país de América Latina que sanciona así la demanda. Pues qué bueno que nos lo dice la señora Tele Ulloa, que el primero es Guatemala, lo voy a checar porque esa parte no lo había yo, ¿cómo se llama?, encontrado. Muchas gracias, señora Tele Ulloa, maestra. Después de eso, vemos que hay, como en el caso de Panamá, también otras legislaciones que pues trabajan sobre una nueva ley general, una nueva ley en materia de trata de personas, pero también los tipos penales que presentan no son tipos que tienen medios comisivos. Es decir, estos 8 países latinoamericanos no tienen medios comisivos y sin embargo hay 4 que sí, que son Chile, que son Bolivia, Honduras y Perú, ¿verdad? Hay 4 países que requieren medios comisivos. Ustedes pueden ver en los tipos penales de esos 4 países una gran tensión a la hora de la redacción de lo que implica y lo que significa la trata de personas. Y es verdaderamente interesante que una organización como UNODC o cualquier otra pudiera hacer verdaderamente un estudio completo de este proceso de evolución, porque como ven, y con lo que podemos subrayar y concluir hasta esta parte, ¿verdad?, es que la mayoría de los países latinoamericanos han abandonado los medios comisivos, lo cual no da obviamente legitimidad a quien pretende reintegrarlos al artículo 10 de la ley mexicana. Quiero hablar, si me permiten ustedes, de las oportunidades del tema de que se trata, ¿verdad? La Convención de Palermo claramente establece a la trata de personas como un delito proceso que debe ser, como ya dijo aquí nuestra colega de UNODC, abordada desde distintos puntos de vista, incluida la demanda, ¿verdad? Hay obligación, porque está firmado por el país, de disminuir la demanda. Y esa es una obligación que tiene el país para implementarlo. ¿Cómo podemos disminuir la demanda? La colega de UNODC hablaba ciertamente de elementos que tienen que ver con campañas, con trabajo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un elemento Voy muy saliendo importante. de la puerta, muy bien. Yo no fui, Entonces, se hablaba de la demanda, ¿verdad? Y dónde se pueden atacar algunos aspectos que tienen que ver con la demanda. Yo siempre digo que la lucha por los derechos es una lucha que no termina nunca cuando están los derechos puestos en un documento. La lucha por los derechos se da después en las batallas de todos los días, en las cortes, en las manifestaciones, por cambiar los conceptos culturales. Y nuestro sistema de seguridad pública, que está en el artículo 21 constitucional, establece que el concepto de seguridad pública es amplio, ¿verdad? Comprende la prevención
del delito en su aspecto general y especial, comprende la investigación y persecución para ser efectiva y hay también una gran ventana de oportunidad en lo que son el sistema de faltas administrativas. Nuestro país tiene ese triple sistema, mientras que en Francia la ley francesa te distingue entre crímenes, delitos y faltas, y hay otros países como el propio Italia que te distingue entre crímenes, delitos y faltas penales, ¿verdad? Nosotros tenemos sistemas de faltas administrativas. Y el trabajo que, independientemente de los cambios legislativos en materia penal que puedan hacerse, que serán competencia no de este Congreso de la Unión, porque no tiene esa facultad de regulación el Congreso de la Unión, sino también de las legislaturas de los estados, hay un gran trabajo que hacer en materia del sistema de faltas administrativas en los municipios y en los estados. Ahí se puede regular, ahí se puede empezar a trabajar. Nos preguntaba alguien si había posibilidades de ir avanzando siempre en los elementos que tienen que ver con los cambios o las modificaciones o tenía que ser todo de golpe, ¿verdad? No, las cosas nunca son de golpe. Los que hemos estudiado el cambio en las legislaciones de drogas, de delincuencia organizada y de corrupción, sabemos que el mundo avanza en generaciones de leyes cada 5 años, ¿verdad? Cada 5 años, en promedio, según mis cálculos, a ojo de buen cubero, como se dice, ¿verdad? Hay un cambio en las legislaciones que tienen que ver con lavado de dinero, que tienen que ver con los tipos penales, con los medios para sancionar la delincuencia organizada y o el terrorismo. Y de la misma manera, los avances siempre son punto por punto, ¿verdad? Tenemos un gran trabajo que hacer en el asunto de demanda y se puede trabajar desde luego en lo que tiene que ver con el sistema de faltas administrativas. Y ahí, tal como lo ha demostrado Rosy Orozco, ¿verdad?, con los distintos gobernadores que se han inscrito a las campañas contra la trata de personas, y eso se ve que México no avanza todo al mismo nivel, ¿verdad?, que hay pedazos de México que están atrás y otros más adelante, y que es la presión social la que genera el proceso de cambio, pues ahí también habrá que avanzar para desarrollar sistemas como ese. Ayer estuvo el doctor Miguel Mancera en la reunión, comprometido como es con el asunto de la trata de personas en materia de sentencias, y ahora pues habrá que ver si existe un compromiso mayor pues en todo un sistema de faltas administrativas contra la prostitución, por ejemplo, en la ciudad. Y por qué no, ¿verdad? Si pusieron el sistema de fotomultas para impedir que circulen más de 40 kilómetros o 50 kilómetros los autos, ¿verdad? Pues a lo mejor se podría establecer un sistema de fotomultas de clientes de la prostitución. Es solamente una idea. Eso es para que vean que se puede y se debe avanzar en todas estas materias. Yo quedo muy contento de esta reunión, he aprendido muchísimo de ustedes, del modelo sueco, del modelo francés, del modelo de Noruega. Entiendo las críticas al modelo alemán, al modelo español. Hemos estudiado lo que pasó en el Canadá, ¿verdad? Hemos aprendido muchos elementos y les dejo con una reflexión, que es una reflexión verdaderamente importante. Fíjense bien, nada en la convención dice que la trata de personas tenga que ser sancionada toda ella, ¿verdad? Todos y cada uno de los elementos de explotación con pena de muerte, ¿verdad? No lo dice en ninguna parte. Hay un principio que se llama de proporcionalidad de las penas, ¿verdad?, que debe ser respetado. Y
De esa manera, creo yo que efectivamente los mensajes normativos son extraordinariamente importantes, como lo han sostenido aquí en esta mesa distintas personas. El decir que algo se permite tiene un efecto normativo extraordinariamente importante, porque no solamente lo tolera, ¿verdad? Lo permite y lo promueve. Mi tesis doctoral que yo hice en Italia, una parte de ello tiene que ver con la función promocional del derecho, cuando el derecho premia y no sanciona, ¿verdad? Y en consecuencia, sí tiene un efecto normativo el que se prohíba una conducta. No se trata de que todas las conductas sean sancionadas con penas de muerte, ¿verdad? Terminaríamos todos como en la Revolución Francesa decapitados, ¿verdad? Se trata de que haya proporcionalidad entre las conductas y las penas. Y yo sí creo que enviar un mensaje normativo correcto es extraordinariamente importante. Por eso me voy contento de esta reunión y me voy más contento por lo que aprendí, pero también porque analizando los impactos que sin duda tuvo la ley mexicana del 2012, se ven algunos impactos en América Latina que hay que estudiar. Yo no soy como algunos que se sienten justinianos, ¿verdad? Yo estudié en Bolonia y soy glosador y sé que los avances se dan poco a poco. Muchas gracias.